¿Listo, Tony? Listo. ¿Qué tal te pareció, Tony? Muy interesante. Sí, 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 Pues sí. sí, eso del yin y el yang, como una filosofía china, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un ejemplo que él menciona con respecto a dar a conocer la filosofía y la religión oriental de cómo en los últimos años se Sí, está teniendo un reconocimiento, ¿no? de, de entender por qué desde el punto de vista epistémico esas formas cognitivas entre sujeto-objeto y el poder del conocimiento, desde esta perspectiva, lo ven separado, como una situación de poder, ¿no? Y a ujú, eso lo consideramos como lo dual, ¿no? ok, Lo dual, es decir, ese mundo condicionado. ujú, Uh-huh. Pero sí, ya cuando se va al plano de la filosofía oriental, lo ve él desde una posibilidad interesante de cómo unir, de cómo integrar la sustancia con la idea, ¿no? Es decir, hacer armonía, ¿verdad? Pero bueno, los dejo mejor a ustedes que nos sigan comentando. Muy bien, Tony, ¿qué más te llamó la atención, Tony? Pues eso habla de esa teoría del conocimiento, ya lo explicaste, Uh-huh, entre sujeto-objeto, uh-huh, pero que un tercer elemento que es interesante es el poder de conocimiento. uh-huh, Ese poder de conocimiento, pues yo ya lo había escuchado, que el saber te da poder. Un saber que puedes dar a saber, ¿no? De tu persona. uh-huh. Pero que muchos, ese saber de conocimiento se da como ególatra, ¿no? Egocentrismo, no sé. Y entonces aquí con esta filosofía, pues no es tanto así, ¿no? Es reconocer estas dos fuerzas que existen hasta en uno mismo, dos fuerzas entre lo oscuro y lo claro, lo brillante y lo no brillante, lo ignorante y lo inteligente, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces yo voy a la parte personal de cómo el poder te sirva, pero para contribuir, para aportar, abonar o para hacer cosas positivas. Ujú. Sí, sí. Sí, Tony, Sí, muchos ejemplos tenemos, ¿no? Que cuando se tiene el poder, el conocimiento y lo vemos desde una perspectiva egocéntrica, no nos importa deteriorar la naturaleza, no nos importa el crimen a la naturaleza, a los animales, a la vegetación, etcétera. Es el poder por el poder mismo, porque me importa claro. más, ¿verdad?, mi beneficio personal o colectivo en favor de sacarle provecho, ¿no?, a esa relación sujeto-objeto desde un ángulo epistémico, y se olvida de la parte esencial, ¿no?, de la parte en donde entra la armonía, ¿no?, en donde entra la Yes. emoción, lo espiritual, etcétera, ¿no? Ujú. Muy bien, Tony, gracias, Tony. Cintia, Silvi, los demás, ¿qué dicen? Hola, gracias. Bueno, me pareció muy interesante analizar la propuesta que se nos da en este video. Creo que yo soy de las personas que no se daba la oportunidad de observar y observarse a sí misma, identificar, como lo acaba de decir la doctora Tony, el hecho de que en una misma persona puedan conjuntar esas emociones, ese sentido de dominación. Me quedé con la reflexión, me hizo mucho eco el de amar y odiar a la misma persona. Me hizo mucho eco no porque ame y odie a la misma persona, sino porque a veces en lo cotidiano, compañeros en la academia, en el hogar,
no estás de acuerdo cuando les das una indicación que recojan en casa, que te ayuden en las tareas, en tus estudiantes que atiendan una indicación y de pronto tú dices, ¿cómo es posible que este odioso estudiante no haga lo que le estoy explicando? Y momento atrás, ay, el estudiante, ay, es brillante, qué buenos trabajos. Pero llega un momento en donde tú, persona profesional, profesor, que estás a cargo, de pronto sacas esa parte y es cuando el estudiante dice, pues no que la profesora es todo amor, no que la maestra enseña con una perspectiva humanista. Entonces yo me quedé pensando, sí es cierto, a veces como personas no nos analizamos que tenemos estas dos partes presentes en nuestro ser. Creo que que ahora lo descubrimos o a lo mejor alguna vez nos dimos cuenta pero no lo enfatizamos. Nos da la oportunidad de saber o de identificar qué hacer con ese conocimiento, con ese poder que tenemos. Desde ese panorama creo que comprender esta filosofía también nos lleva a responsabilizarnos de que a partir de ahora tenemos que tener claridad en lo que deseamos, en lo que hacemos, en lo que aspiramos, compartir el hecho de que somos personas, están presentes ambas situaciones en nuestra cotidianidad, pero también debemos de comprender que necesitamos lo opuesto para complementarnos, necesitamos de pronto estar en alguna situación de este tipo, de descubrir que no todo es, tiene que estar plano para que haya armonía, tiene que haber distintos puntos de vista, tiene que haber equilibrio y en consecuencia eso nos va a permitir poder identificar las relaciones que se hagan presentes tanto en el conocimiento como en el sentido humano. Eso nos va a ayudar a mejorar bastante. Sí, gracias, Cinti. Sí, en esencia, Cintia, tienes esa visión, esa perspectiva en el sentido de, hay momentos en la vida, ¿no? Hay momentos en los cuales siempre está la mediación, ¿no? El amor y el odio, ¿no? Sí, lo blanco, lo negro. Sí, son posturas, ¿no? Son posturas opuestas, pero la filosofía perenne o la visión integral que se debe de recuperar es el reconocimiento de que existen, ¿no? Que están presentes, ¿sí? Sin darle prioridad a una o la otra. Claro, si nos fuéramos a una prioridad en la cual nos pudiéramos sentir mejor desde esta filosofía perenne, desde esta visión, digamos, integral, buscaríamos la no dualidad, ¿sí? Ese es un hecho, buscaríamos la no dualidad para estar más en el centro, ¿sí? Y poder hacer frente a los problemas y no evitarlos. Porque cuando los evitamos o cuando no queremos resolverlos, nos vamos a la sombra, nos vamos a la oscuridad, ¿sí? Y entonces nos hace saber esta visión que no debemos de tener miedo, porque la perfección no existe, ¿sí? Es muy claro eso, la perfección no existe. Por eso muchos de nosotros siempre buscamos la perfección como si fuese una utopía, ¿no? Que nos guía, nos autorregula nuestro proceder, pero que en ese proceder siempre hay un bajón, ¿sí? Que llega el momento en que somos violentos, que llega un momento en que somos groseros, que llega un momento en que somos irrespetuosos, que llega un momento en que somos imprudentes, intolerantes, etcétera, etcétera. Precisamente esa es la parte de los matices, ¿no? Lo claroscuro, como dice él, ¿no? Para que lo podamos entender en esa magnificencia, ¿sí? Pero viéndolo evolutivamente, ¿no? Yo siempre lo he dicho, en olones, ¿no? Para irnos acercando al entendimiento de la no dualidad, es reconocernos que somos perfectibles, ¿no? Y eso es muy interesante. Pues gracias, Cintia, por compartir. Gracias.
A ver, Silviano, ¿quieres comentar algo del video? Sí, claro Adelante. que sí. Eh, a mí me llama mucho la atención cómo esta parte desde la dualidad misma, el reconocer ambos mundos y hacer la diferenciación entre uno y otro, cómo te permite generar o crear una mirada muy diferente, porque en el simple hecho de reconocer tanto uno como otro, o sea, te va a permitir el contar con mucho más material de acuerdo a la realidad en la cual te encuentras inmerso. Eh, lo digo porque en alguna parte hacía mención de que todos, digamos, en cierto sentido estamos completos y cómo la forma de relacionarnos, nuestro contexto y cada uno de las cosas que suceden y acontecen a nuestro alrededor, pues influyen de una manera directa e indirecta. Entonces, como ante situaciones de la vida, también considero que se debe de tomar en cuenta, por ejemplo, en esta parte, hacer uso de otro mundo, de acuerdo a la circunstancia que se presente. ¿Para qué? Para tratar de buscar el equilibrio, para tratar de buscar la armonía. Y un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando tú te molestas con alguien. O sea, el hecho de que hagas uso de tu conciencia y de que veas las cosas de una manera más holística, más compleja, entonces te va a permitir a que tú te detengas, reflexiones, analices, cuentes hasta 10 o un poco más y des una respuesta, digamos, intuitivamente, ¿no? Una respuesta que no te daña a ti y que no daña a las otras personas. Pero como este tercer mundo, lo ideal sería situarnos en ese tercer mundo. Bueno, al menos así lo pienso yo. Pero no debemos de dejar de lado esta parte dual para poder seguir reconociendo, seguir trabajando y llegar a la no dualidad. Y aplicaría en todo, digamos, en tu trabajo, en tu persona, en tu familia, en la misma escuela, en tu centro de trabajo, en el lugar donde te desempeñes, en la misma sociedad, Entonces, como el hecho de buscar un equilibrio, pues es un reto para todas y para todos, porque no es fácil, es un proceso, y como todo es tan relativo, todo es tan cambiante, pues ahora sí que en cierta forma genera un poco de mayor dificultad, pero ante esta dificultad tienes la medicina correcta y está en tus manos, solo tal vez que está un poco, digamos, dormida, olvidada, no se hace uso por la parte cotidiana que llevas. Entonces, ¿qué hace uno? Pues hay que redescubrir ciertas cosas que ya existen en ti, ciertas acciones, así lo considero yo. Muy bien, Silviano. Excelente. Sí, efectivamente, desde lo personal nos pasa todo ello. ¿Sí? Aquí lo interesante es darnos cuenta, si se fijan, es estar en el estado del conocimiento del presente, del aquí y el ahora, para tener una posición, digamos, congruente, armoniosa y poder saber actuar en ese equilibrio, ¿no? Para no caer, sobre todo, en la dualidad. Entonces hay que saber convivir, hay que saber actuar ante la dualidad desde un punto de vista personal. Ahora, yo les pregunto a todos, si lo viéramos desde el punto de vista profesional, ya más relacionado con este ángulo epistémico, que si bien es cierto es que la filosofía nos ayuda a reflexionar y a cuestionar la realidad desde esta filosofía perenne, ¿cómo veríamos nosotros esa epistemología, que la epistemología como teoría del conocimiento científico, le ponemos el apellido científico, busca entender y comprender esa relación sujeto-objeto, sujeto cognoscente, objeto cognoscible, y que desde una postura nos dice claramente que es
el poder del conocimiento el que sobresale, ¿no? Desde la parte dual, ¿sí? Es decir, lo separa desde la visión occidentalista, ¿sí? Al sujeto-objeto para poderlo estudiar, ¿no? Uh-huh. Y allí lo vemos bajo la lupa de la ciencia. Uh-huh. Ahí lo vemos desde la lupa, inclusive hoy día, de la tecnología, porque la ciencia ha evolucionado y se ha desarrollado grandemente día a día, de manera permanente, ¿sí? Y allí está la postura, ¿sí? Epistémica y filosófica de la dualidad. En cambio, la no dualidad nos habla de esa relación sujeto-objeto, pero desde el punto de vista simultáneo, ¿sí? Y cuando lo hablamos simultáneo, ¿sí? No se olvida de integrar el conocimiento, ¿sí? No se olvida de integrar el conocimiento científico, pero lo hace con una perspectiva diferente, es decir, experimenta, ¿sí? Si experimenta todo lo que es materia, todo lo que es sustancia y agrega la idea, agrega lo mental, entonces imagínense cómo nos lleva a integrar armoniosamente, como esta persona lo dice, como ejemplo desde la parte oriental, ¿sí? La visión que tiene China a través del yin y yang. También India lo ve desde otra perspectiva y está presente, inclusive se hace mención de la filosofía Advaita Vedanta, si escucharon bien. Entonces eso hace que esa simultaneidad, ¿sí? Integre el arte también, ¿sí? Integre la religión, ¿sí? Vean, eso entonces es mucho más completo, mucho más complejo también a la vez, que por eso es difícil a veces llegar a entender esta complejidad de la no dualidad, porque en el ámbito sobre todo profesional, ¿sí? Hay una situación que nos caracteriza a nosotros que estamos en este lado de lo occidental, a reserva de lo que ustedes puedan opinar, con las personas, con los profesionistas que se encuentran desde la otra perspectiva oriental. Y subrayo, y con esto termino para que les deje la participación, el propio continuum de la vida, del devenir del hombre, ¿sí? Es una contradicción. Por eso, en esa contradicción, podemos estar en la dualidad o no dualidad para resolver los problemas existenciales o poder hacer frente a esa relación epistémica entre sujeto-objeto. En otras palabras, lo que decía hace un ratito, ¿sí? ¿Cómo podemos intervenir en donde nosotros intervengamos con conciencia y en lugar de evitar no enfrentar los retos o no querer hacer nada, ¿sí? Y no irnos a un plano de la dualidad o de la sombra, nos lleve a una intervención que me pueda llevar a un nivel de la no dualidad? Y entonces, sí me gustaría escucharlos, a ver qué opinan, desde el ámbito de lo profesional, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Sí es cierto eso? ¿Estamos más dados, más sometidos a la idea del conocimiento científico que a lo otro? No sé, me gustaría escucharlos. A ver, Iván, te escuchamos. Sí, bueno, me pareció interesante el video. Yo ya, bueno, estaba familiarizado con Carl Jung. Me pareció muy interesante la teoría de él y ahí, pues él habla de incluso no lo menciona, pero parte de su teoría, pues habla de arquetipos y algunos conceptos ya un poco más complejos, pero me parece muy interesante porque lo que dice o lo que busca Carl Jung y las ideas orientales, pues es justamente la integración, ¿no? La conciencia, el subconsciente. Y creo que hay algo que me acordé ahorita que hace muchos años nos enseñaron en la universidad, que era que hay dos tipos de conciencia. La conciencia como ordinaria, que es la que conocemos, básicamente tiempo, lugar y espacio, y otra conciencia que se llama refleja. La conciencia refleja es ser consciente de que somos conscientes, que sería como una conciencia más profunda. Entonces yo creo que esa es la conciencia o el tipo de conciencia que creo que es la naturaleza de estas
asignaturas pues nos llevan a desarrollar y pues obviamente a integrarlo, ¿no? Al final del día pues como docentes o como facilitadores pues somos nuestro propio instrumento y pues evidentemente si integramos todas la luz y la sombra que tenemos, pues es más fácil que también podamos transmitir esa parte. Y creo que ahorita me acordé también hay un libro que probablemente les interese, o quizás hasta ya lo leyeron, de un autor que se llama Erich Fromm. Seguramente algunos lo habrán escuchado. Y hay un libro que habla exactamente de esto que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis. Erich Fromm, pues en su formación, pues él fue psicoanalista, discípulo de Freud y bueno, todo esto. Pero diverge de sus ideas y él funda su propia escuela psicoanalítica, basada más en el aspecto social. Pero él creía mucho, o él era muy filosófico y le interesaba mucho las ideas orientales, y en este libro habla mucho de eso. Incluso varios ejemplos, doctor Fer, que puso de cómo, por ejemplo, los orientales buscan integrar, mientras que el occidente busca analizar y descomponer en partes, ¿no? Y para él, ¿no? Y ese libro lo realiza a través de una entrevista con un budista zen, realmente, creo que en los años 60 o 70. Y creo que la síntesis de su libro es justamente ese, cómo el ser humano nace integral, la sociedad lo condiciona, lo fragmenta, lo dicotomiza, y el dilema es volver como a reintegrarse, ¿no? Volver a tratarlo de ver como un todo. Y ese libro es muy interesante porque es un diálogo finalmente, pero la manera en cómo ven los budistas la vida, la trascendencia, la espiritualidad, la muerte y todo ese tipo de cosas, pues es lo que lo lleva a él a pensar pues que se le puede dar un sentido de vida incluso diferente a la ciencia, ¿no? Una ciencia más humana, donde realmente la ciencia esté al servicio de la humanidad, ¿no? Y no es la humanidad al servicio de la ciencia en un sentido abstracto. Entonces me parece muy interesante el video y creo que al menos yo comulgo con muchas de las ideas que vienen ahí. Me parece interesante volverla a retomar y sobre todo hacer una buena introspección y un buen autoanálisis de todas estas ideas y cómo las llevamos a la práctica y sobre todo qué ve la gente en mí que yo no puedo ver. Eso me parece muy interesante y creo que pues esta primera asignatura se vuelve interesante y como una especie de preámbulo de todo lo que viene en las siguientes semanas. Excelente, Iván. Has hecho una síntesis muy interesante con esta experiencia que has tenido en la lectura, que nos compartes. Efectivamente, tienes razón. Tuve la fortuna de leer el libro. Y sí, es necesario siempre y en cada momento de nuestra vida estar en esa lógica de entendimiento, ¿no? Y el budismo, sus planteamientos filosóficos, como tú lo señalas, y como síntesis de estos resultados de la lectura del libro, nos lleva a entender eso, ¿no? Que la no dualidad centra su atención en la recuperación de una formación mucho más integral, ¿sí? Y que desafortunadamente en el mundo de lo condicionado, en la parte occidental, el hecho de separar, ¿sí? El hecho de fragmentar el conocimiento y todas las formas como uno vive en el confort, en la comodidad, etcétera, pierde sentido y dirección heurística el proceder de la integralidad en el desarrollo de las personas, porque allí es donde encontramos los errores categoriales, como bien lo dices. Nos preocupa más ciertas áreas de conocimiento que lo otro. Y señalas, y estoy de acuerdo contigo, la ciencia, ¿de quién está al servicio, no? ¿Está al servicio de unos cuantos? ¿Está al servicio de la humanidad? ¿O está al servicio del planeta? ¿Está al servicio de quiénes, no? Y entonces esa es la gran interrogante que nos debe de guiar hacia dónde podemos nosotros plantarnos y estar en una sincronía histórica, sobre todo,
en estos momentos que tanta falta hace, porque vemos que hay una asincronía total, porque el planeta se mueve en un nivel de relación vibracional cuántica, la naturaleza en otro, y nosotros los seres humanos en otro, y no hay sincronía, ¿no? Entonces algo está pasando en el pensamiento, en la mente del ser humano, ¿sí? Con respecto a las emociones, a la parte espiritual, con el accionar, el actuar, los comportamientos de uno. Entonces, recapitulando, efectivamente lo que dices, Iván, hay mucha razón en ello. Nosotros priorizamos mucho el conocimiento científico, ¿sí? Pero no lo priorizamos en el sentido del desarrollo humano o hacia el beneficio de la humanidad, ¿sí? Y lo atomizamos, lo fragmentamos a pesar de que ya se ha dicho que estamos en un paradigma de la complejidad. Seguimos trabajando unilateralmente, direccionadamente o lateralmente, y no vemos esto a partir de una visión global, de totalidad, de transdisciplina, ¿sí? Y seguimos abonando a un paradigma cartesiano, a un paradigma newtoniano que no nos lleva más que al entendimiento de la fragmentación del conocimiento. Por eso la importancia de que, si lo vemos desde un ángulo personal, como lo señalaba ya Tony y lo señalaba Silviano, ¿sí? Y lo entendemos como un todo, articulado, interconectado, la dualidad, la no dualidad, entonces podríamos nosotros tener ejercicio profesional mucho más coherente, en donde haríamos un trabajo transdisciplinar, en donde haríamos creatividad e innovación a partir de los contenidos o a partir de mi área o función que tenga en la empresa, en el consultorio o en el despacho, con un común denominador del desarrollo humano, y así podríamos integrar áreas de conocimiento que no solamente favorezcan o prioricen la ciencia, sino el arte, la tecnología, etcétera, que tanta falta hace. Y con ello también no dejar de lado la parte espiritual. Y aquí puntualizo y subrayo, es decir, reconozcamos que no todos los religiosos son espirituales, o no todos los espiritualistas o la gente que trabaja mucho la espiritualidad son religiosos. Habrá que poner mucho énfasis en ello para no confundirnos y sobre todo tener certeza de entender la dualidad y la no dualidad hasta en ese punto de vista, porque luego podemos tener errores categoriales y no podemos confundirnos, ¿sí? No sé si otras personas más quisieran abonar a la participación con respecto al video. ¿Serían tan amables de comentarlo? Laurita, adelante. Sí, doctor. A mí me llamó la atención en donde dice que tenemos que encontrar el equilibrio entre lo emocional y lo racional. Y quizás es un poco lo que nos decía usted, ¿no? A veces llegamos a ser groseros y me preocupa el hecho de que diga usted que luego somos, bueno, en la escuela usamos el término de violentos, ¿no? Los maestros somos violentos simplemente hasta nuestra postura cuando damos una clase. Y a veces no lo aceptamos tan fácilmente porque decimos, no, sí, yo estoy muy tranquilo, no esto, pero los niños lo sienten, ¿no? Los niños lo ven, pues al fin más sin tantas barreras y a veces nos dicen, maestra, es que viene enojada, maestra, es que ahora viene molesta. Entonces, esa parte de encontrar el equilibrio, yo creo que es también lo que se me dificulta, ¿no? Como dice usted, no es que seamos todo religioso, todo espiritual, pero encontrar ese equilibrio está en base a la autorregulación de nuestras emociones. Pero yo siento que para mí no es tan fácil algunas veces, ¿no? Porque de repente, como dice el video, se deja fluir uno y como no tenemos esa educación que estamos tratando de aprender aquí, pues sin querer ya ofendimos o ya lastimamos, ¿no? Y a veces, pues ya nada más con un perdón no se resuelven las cosas. Pero en el caso de los niños, sí dejamos pues a veces hasta
marcas fuertes, ¿no? Traumas, de que los exhibimos o de que les dijimos algo delante de todos que los ridiculizó. Entonces, manejar esos aspectos, en el caso de los que tenemos educación básica, pues sí, es difícil controlar algunas situaciones y más cuando tenemos grupos numerosos, ¿no? Esa parte me brinco mucho y también cuando dice, bueno, yo lo entendí así como yo tuve la oportunidad de desarmonizarme, así tengo la oportunidad de armonizarme, ¿no? Entonces no sé si eso lo entendí así. Gracias. Gracias a ti, Laurita. Sí, Laurita, es que Iván lo decía, cuando somos niños, nacemos con esa transparencia, con esa limpieza del alma. Nuestro sistema operativo está limpio, avanza vertiginosamente en términos de la creatividad, de la curiosidad, etc. El niño no mide muchas de las veces consecuencias, lo hace sanamente, vibra armoniosamente con una luz propia que se queda uno maravillado. Pero ese niño, conforme avanza y se desarrolla, empieza a contaminarse. Y esa contaminación es porque nosotros los adultos, con nuestro sistema de creencias, con nuestros complejos, etcétera, ¿sí? Incluyendo nosotros, sobre todo los educadores, Laurita, tú bien lo has dicho, ¿sí? A veces cortamos esa libertad, cortamos esas formas de expresión, etcétera. Y eso, a través de los años, vamos haciendo un sujeto, ¿sí? Condicionado, ¿sí? Un sujeto receptivo, un sujeto mecanicista. Y entonces, bien lo decía Iván, la parte oriental, la parte de la no dualidad, esa posición epistemológica y filosófica, ¿sí? Intenta nuevamente a armonizar, como dices tú, ¿sí? Esa desarmonización ahora hay que volverla a armonizar. Esa fragmentación, ese desprendimiento de esas particularidades, volverlas a hacer un todo, ¿no? ¿Sí? Sincronizarlas nuevamente. Y nos toca a nosotros los educadores, a los padres de familia, a la sociedad en general, ¿sí? Hacer algo. Y por eso precisamente la razón de ser, como lo dice Iván, ¿sí? Este postdoctorado nos lleva a ese luchar permanente de no claudicar, de no dejar que el continuum nos lleve al condicionamiento, a la sombra, ¿sí? Al contrario, tenemos que con claridad volver a armonizar toda esa situación caótica, ¿sí? Que hace que los seres humanos estemos desarticulados, desfragmentados, digamos, y que estemos más preocupados por ese confort, por esa comodidad, ¿sí? Y ustedes lo viven y yo lo vivo permanentemente en nuestros hogares, ¿sí? Porque todo lo queremos simple y llanamente oprimiendo una tecla, o ya ni siquiera oprimiendo una tecla, basta con hablarle a un dispositivo para que haga la tarea, ¿no? Y no podemos ni siquiera levantarnos para caminar, para desplazar nuestro cuerpo y poder ir con nuestro dedito y picar el interruptor para que se prenda la luz o se prenda el portón o se abra la puerta, pues, ¿no? Entonces ya todo está automatizado. Entonces a eso se refiere precisamente los planteamientos de Jung, que entendamos que esa no dualidad es volver a armonizar, como bien lo dices, Laurita, ¿no? Volver a sincronizar lo que por naturaleza cuando nacimos limpios, nacimos libres, nacimos con esa capacidad de crear, de innovar, etcétera, ¿no? Por eso yo a veces no entiendo a los profesores, a las educadoras o educadores que cuando son niños les cortamos las alas y los castigamos cuando hacen obras de arte en las paredes, ¿no? O a nuestros hijos que nos rayan los muros y que nos enojamos que porque el muro nos costó la pintura tanto o el juguete que avientan y que los niños quieren descubrir qué es lo que hace el ruido o por qué hay una lucecita, etcétera, y nosotros nos enfadamos porque cuesta dinero, ¿no? Volvemos a la condición. Y eso no nos ayuda a evolucionar. Por eso, cuando estamos como adultos,
tenemos que volver a organizar, a integrar, a buscar esa sincronía con lo que nosotros mismos como seres humanos nos hemos encargado a fragmentar, ¿sí? A separar, ¿sí? Esa formación y ese desarrollo integral que el ser humano debe de tener y que no debe de perder desde que nace hasta que muere, ¿no? Por eso la importancia de reconocer que la filosofía oriental se preocupa por el presente y la filosofía occidental se preocupa por el pasado. Una muestra de nosotros como mexicanos. Si ustedes en estos momentos revisan su bolso, en donde tenemos billetes, revisen los billetes, qué insignias y qué representan las imágenes. Representan los héroes de un pasado. Está Sor Juana Inés de la Cruz, está Ignacio Zaragoza, está Benito Juárez, está Miguel Hidalgo, etc. ¿Sí? Y si nos vamos a los países orientales, por ejemplo Singapur, que es uno de los países que más me ha maravillado en los últimos años por su desarrollo que han tenido en la formación integral, en los billetes aparece un maestro dando clases y niños jugando o niños atentos en la pizarra, frente a la pizarra. Entonces vean ustedes cómo hay, hasta en las formas de cómo se manifiesta, ¿sí?, en una cultura oriental y occidental, la perspectiva y la visión de lo que la filosofía y la epistemología determina. En el caso nuestro, el pasado. Tristemente, ¿no? Y por años, yo desde que tengo años, tengo 58 años de edad, todos los billetes que han pasado en mis manos, ¿sí?, que son pocos, ¿verdad?, siempre han estado los héroes, ¿sí?, de un pasado. Y en cambio, en otros países no hay esa filosofía. Hay una filosofía de vida integral. Entonces, esta es la reflexión que nos lleva entonces la dualidad y la no dualidad. Pero bueno, no sé qué opinen los demás. No sé, Lisette, ¿qué opines al respecto con este video que nos puedes compartir? Pues muy interesante, doctor Fernando. Sí me llamó mucho la atención, sobre todo la parte del hecho de aceptar nuestros oscuros para poder encaminarnos a la luz. Yo creo que es una gran parte que no solamente en nuestras vidas personales, sino también en el ámbito de nuestra profesión, como lo es el enseñar. No podemos ofrecer algo que nosotros no tenemos. Entonces, bajo esa perspectiva, creo muy interesante, muy pertinente el hecho de que nos aceptemos nuestras fallas, quizás hasta, como decía la doctora Laura, ¿verdad?, nuestras gesticulaciones, nuestro lenguaje corporal, que a veces impactamos tanto a nuestros alumnos con esa situación. Y a lo que iba es que realmente el aceptar lo que nos hace falta o lo que podemos mejorar en nosotros va a hacernos crecer exponencialmente para poder coadyuvar con nuestros alumnos para que ellos también puedan crecer. Esa fue la parte más pues interesante para mi perspectiva en relación a mi profesión. Esa situación de aceptar lo que yo puedo estar dejando de lado, lo que quisiera yo ocultar, lo que quizás no sé incluso, ¿verdad?, aquellas cuestiones que realmente no sé y que debo de aceptar para realizar una mejora, para, si no sé algún contenido, buscarlo, leer, mejorar ese contenido en mí para yo poder ofrecerlo a mis alumnos. Creo que es prioritaria esa situación de aceptarnos nosotros mismos con nuestras carencias, nuestros defectos, de igual forma el lado opuesto, ¿verdad?, nuestras virtudes, lo que podemos ofrecer a los demás en cuestiones emocionales, en cuestiones racionales, para poder precisamente mejorar e impactar nuestro contexto inmediato. Yo creo que esa es la parte con la que yo me quedo. Quizás algo por ahí, me dicen por ahí, lo que te choca, te checa. Entonces por ahí yo creo que tengo que trabajar en esa situación. Y porque si realmente estamos, como decía la doctora Laura, ¿no?, a veces estamos así, no me pasa nada, pero estamos con una gesticulación, un lenguaje corporal que no podemos negar que algo pasa. Y entonces esa situación la traspolamos a
nuestros alumnos y realmente sí hacemos de ellos, pues no tener tacto pedagógico, ¿verdad? Necesitamos precisamente tener ese tacto pedagógico para con ellos, para poder mejorar el ambiente. Quizás por eso estamos tan deshumanizados, quizás por eso necesitamos toda una reingeniería social, ¿verdad? Empezando por el núcleo principal socializador, que es la familia. Quizás también los papás estamos dejando de hacer muchas cosas de las cuales más adelante podemos arrepentirnos, porque de ahí parte también todo del núcleo familiar. ¿Sería cuánto, doctor? Muchas gracias y disculpen la toma del micrófono. Al contrario, Lisette, muchas gracias por compartir y retomando algunos aspectos interesantes del diálogo que nos compartes, Lisette. Efectivamente, en la actualidad debemos entender que la parte motriz, me voy a enfocar un poquito con la parte motriz. La parte motriz en el caso de dejar de lado, o no dejar de lado, sino más bien derivar una integración con el conocimiento, con la parte motriz como ser humano, es fundamental, ¿sí? Y no vista desde un ángulo eminentemente biológico o militarizado o conductual, sino más bien con una esencia más de la integralidad, en donde es necesario ver holopraxis, ¿no?, integrales, que nos pueda permitir evolucionar también nosotros a partir del entendimiento y la comprensión de que somos átomo, que somos molécula, que somos célula, que somos órgano, que somos aparatos y que somos sistema, ¿no? Y en ese sentido, llenos de emoción, por supuesto, ¿no?, que vibramos, y allí vibramos unos más, menos, pero cuando tenemos el presente como uso de la conciencia, que ya hablaba Iván, una conciencia, digamos, histórica, una conciencia universal, cósmica, entonces podríamos entender más nuestro proceder en este mundo, en este aspecto terrenal, que podríamos comprender más todo lo que está a nuestro alrededor. Porque efectivamente, como dicen ustedes, si yo vibro alto, entonces cuánticamente, mecánica cuánticamente hablando, entonces atraigo o expando de igual manera esas vibraciones a todo lo que está cerca de mí. Y si están cerca de mí mis seres queridos, como nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros alumnos, nuestros amigos y compañeros de trabajo, pues qué mejor, sería maravilloso. Y como bien lo decían ustedes, hay momentos en que también, al ser seres humanos y ser perfectibles, por supuesto que hay momentos en los cuales no estoy de buen humor. Hay momentos en los cuales no me siento bien, ¿sí? Pero tengo que ser resiliente y tengo que emerger con una actitud consciente de que tengo que seguir adelante, porque la vida es bella, como decíamos con Laurita al principio, ¿sí? No me puedo yo ir hacia la sombra, hacia la oscuridad, porque no me ve, ni me veo. Entonces necesito claridad, necesito luz para poder ayudar a todos los que están cerca de mí, directa o indirectamente. En ese sentido, entonces, Lisette, no nos queda más que trabajar mucho, ser conscientes desde que nos levantamos hasta que nos dormimos en ese estado de conciencia llamado vigilia. Y una de las tareas permanentes como práctica integral de vida, como esta filosofía de vida perenne, es precisamente eso que les voy a encargar, que a partir de hoy tenemos que tener una actitud siempre optimista, siempre tratar de estar en el estadio de la felicidad, no confundir la felicidad con la euforia, la alegría, el placer, porque esos son estados de conciencia. No, la felicidad es algo que no podemos ni siquiera explicar. A veces cuando a mí me preguntan y me dicen, oye Fer, ¿por qué tú eres feliz? Pues nomás como chifón les digo, pues porque sí. No tengo una definición en ese momento para decirles por qué. No, si no hay, no, simplemente porque sí. En cambio, la alegría, la euforia, el placer, etcétera, etcétera, a lo mejor sí puede tener algunas razones desde el mundo condicionado, pues porque, no sé, Silviano, que le gusta mucho el fútbol, porque ganó su equipo favorito, ¿no? O porque ganó la cantante que yo quería, o porque mi esposo, mi pareja me dio un beso, o porque X o Y, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos que no perder la orientación del desarrollo humano integral,
En este postdoctorado, de eso se trata Lisette, Iván, Silviano, Laura, Celi, Tony y Cintia. Se trata de que de aquí en adelante entendamos que en el estado de vigilia, en el estado de la conciencia, evolucionemos estando presentes en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Es decir, que ya desde mañana, como siempre lo he recomendado, que desde mañana tengamos una actitud diferente. Trabajemos más la parte de nuestro ser superior, la parte humana, el yo, para después trascenderlo y llevarlo al nos, al ello y al ellos, como lo dice King Wilber en su sistema operativo integral. Y entonces, si lo hacemos día a día, entonces no nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a cambiar. Si no es que ya empezamos a cambiar. Porque eso es, como les dijera, eso es imperceptible, pues, a veces, ¿no? Pero luego se percibe con el tiempo, porque mi filosofía personal, y asumo mi responsabilidad, desde el punto de vista de la no dualidad, el tiempo no existe. En la dualidad, el tiempo desde el punto de vista mental sí existe y es el que nos condiciona. Y cuando nos condiciona el tiempo, estamos supeditados al reloj, estamos supeditados a la agenda, estamos supeditados a todo aquello que nos regula o nos autorregula nuestra vida. Pero si buscamos ese punto de congruencia de la no dualidad y de la dualidad en esos claroscuro, entonces vamos a salir sorteando de mejor manera nuestra vida. Y entonces disfrutemos, pues, ¿no? Disfrutémosla. Que cuando nos bañemos disfrutemos el agua que nos moja, que sintamos el jabón, el aroma, ¿sí? Que no nos mojemos y que cuando comamos no traguemos, sino que nos nutramos, que disfrutemos la textura, el olor, el sabor, ¿sí? Y que degustemos ese manjar que nos toca comer el día de hoy y no el día de mañana pensar en qué voy a comer o pensar en el pasado lo que comí. No. Es una cuestión de lucha permanente del presente, del aquí y el ahora, para empezar a evolucionar en este postdoctorado y en su propia vida. Por eso la práctica integral de vida desde esta filosofía perenne es muy importante. ¿Sí? Trabajémosla fuertemente. No claudiquen todos los días, siempre pensar en ser mejores seres humanos. ¿Sí? Si yo me toca que ir a la escuela y tengo que irme en bicicleta o en el automóvil, voy a disfrutar la manejada, voy a disfrutar el ver los autos, los caminos, las brechas, el paisaje, etcétera, ¿no? De eso se trata. Llegar a nuestros grupos con nuestros estudiantes o con mis trabajadores, en el caso de Iván, o todo el ambiente laboral, pues generar una relación empática. Que no me saludaron, no me voy a preocupar, ni me voy a molestar, ni me va a entristecer eso, ¿sí? Yo cumplí con, ¿sí?, saludar. Que me saludan, saludo, ¿sí? Que tengo que dar un abrazo, hagamos el abrazo sin hipocresía, con el cariño y el amor fraterno que eso implica y el amor incondicional que también esto genera cuando estamos con las personas que están cerca de nosotros. No juzgar, importante eso, no juzgar, no prejuzgar, no suponer, es algo que tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? Si nosotros entendemos eso, vamos a estar más libres de todo aquello que me pueda estar perjudicando en mi mente, porque de esa manera estaré sacando todas esas cuestiones que me atormentan y me hacen mi vida más pesada, ¿sí? Cuando tengamos que enfrentar una discusión, una comunicación, mesura, prudencia, tolerancia, paz. Escuchemos más que dialoguemos. Aprendamos a tener más tiempo de silencio que de estar hablando. Y que cuando hablemos lo necesario, lo que es. Y de esa manera vamos a empezar a cambiar. Y si en la noche, antes de dormir, a mi diario le digo lo que más aconteció favorablemente y que me llenó de expectativas y de interés, se lo hago saber al diario. ¿Por qué quiero hacer esa actividad? Y se los quiero comentar para que lo subrayen. Porque acuérdense que ustedes en el postdoctorado van a tener un producto final, ¿sí? Si ese producto final es
tener un artículo indexado, ¿sí? Hagamos desde ahorita todos aquellos planteamientos de interés y de motivación que me puedan llevar a abonar en los módulos que voy a tener durante todo este postdoctorado el interés por hacer un artículo con un tema y un contenido que me apasione, ¿sí? Del cual fue derivado de alguno de los temas o contenidos de cada uno de los módulos que vamos a tener. Y eso les va a llenar de mucha satisfacción, porque compartir el conocimiento es sabio de las personas, ¿sí? Eso es algo interesante que tendríamos que tomar en cuenta y se los pongo a consideración para que lo revisen. Entonces tienen mucha tarea práctica, ¿sí? Sobre todo para que ustedes en estas 2 semanas que no las voy a ver, no los voy a ver, ¿sí? Empiecen ya desde mañana que se levanten a cambiar, ¿sí? Algunas situaciones que creen ustedes importantes a partir de esta charla, de este acercamiento, de este primer módulo, que puede ayudar, que puede abonar a la condición humana desde un enfoque integral como una filosofía de vida. ¿Cómo ven? ¿Sí? Bueno, y finalmente Iván, Silviano, Laurita, Celi, Tony, Cintia, Liz y Diose, que está aquí compartiendo con nosotros también el espacio. Yo tengo el hábito de también sugerirles la meditación, ¿sí? Y la meditación desde 2 ángulos. Explico el primero. La meditación informal como práctica de atención plena es que todo lo que hagan pongan atención, contemplen perceptivamente y no se queden en las estructuras y en las formas, ¿sí? Todo lo que hagan. Si están en la cocina, conéctense con todos los insumos que van a trabajar y activen la glándula pineal, ¿sí? Diciendo y conectándose con los objetos, con la materia prima, con los animales, con las plantas, etc., ¿sí? Y hablemos con ese amor incondicional universal que nos debe de caracterizar como seres humanos, porque somos parte del universo, somos parte del planeta, somos parte del mundo, somos parte de la comunidad, somos parte de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo. Eso es estar en atención plena o práctica meditativa informal, porque nuestros ojitos, nuestros ojos están despiertos, porque nuestros sentidos, nuestros órganos de los sentidos están atentos, como una rana les decimos a los niños, ¿no? Y en ese sentido tienen que estar ustedes todos los días, ¿sí? Haciendo un esfuerzo por estar atentos contemplativamente en cada una de las acciones que emprendan. Y lo otro, meditación o atención plena desde el punto de vista formal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tendrán a bien de aquí en adelante practicar, si no todos los días, por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana, que hagan meditación formal, que ahorita voy a cerrar con ella. Los voy a guiar y ustedes en su casita, en el lugar favorito, lo podrán hacer. Porque así es este postdoctorado. Todos los doctores que les van a dar clases, escúchenlos bien, todos los doctores que les van a dar clases, ¿sí? Practican la meditación, ¿sí? Porque no sería de nuestra parte honesto si somos incongruentes, ¿sí? Lo sabe la doctora Dioselina, que está aquí con nosotros, y todos los doctores que les darán, pues no clases, sino compartir su experiencia. Ellos también meditan, al igual que su servidor. Entonces, vamos a hacer práctica meditativa también formal, ¿sí? Pueden ustedes hacer uso de alguna guía que puedan encontrar, si no creen que son todavía autosuficientes para hacerlo de manera individual. Lo pueden hacer ustedes con algún, ¿cómo se llama?, tutorial de YouTube. Nada más sepan y cuiden quién los va a guiar, ¿sí? Y si no, ustedes con la experiencia que ya tienen, algunos de ustedes que ya hayan estado conmigo, Laurita, Silvi, Tony, también has estado en algunas ocasiones, Celia, ¿sí?
Y Cintia, Lisette, Iván, no sé si ustedes estén practicando meditación de manera permanente. Si no, pues tenemos que empezar. ¿Sí? Es bien fácil. Ustedes déjense llevar. Les digo a mis estudiantes, a mis colegas, es como cuando vamos a México y nos vamos al metro. Nos ponemos enfrente de cuando se abre la puerta del metro, ¿sí? Para entrar a los vagones, y flojitos y cooperando nos llevan. Y solitos nos llevan y nos sientan en los asientos, ¿no? Hagan de cuenta que es eso. Pónganse en una idea de que los vamos a guiar bien, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer al final en cada una de mis sesiones para que puedan dormir a gusto y placenteramente, ¿sí? Entonces, si todos ya estamos en condición de hacer esta actividad del día de hoy, y ya se las dejo a ustedes en 15 días, ya me dicen cómo les fue, ¿les parece? Muy bien, pues entonces vamos a hacer meditación. Diose, Laurita, Celi, Tony, Cintia, Silviano, Iván y Lisette. Si son tan amables, para hacerla necesitamos estar cómodos, cómodas. Fuera accesorios, si tienen ahí relojes, etcétera, etcétera. Pongan sus celulares en vibrador, en silencio. Vamos a permitirnos hacer esta meditación para cerrar nuestra sesión y disfrutarnos nosotros mismos. Ya los disfrutaron sus familias, ahora apapáchense ustedes. Las meditaciones nos ayudan para sanar el alma, la parte física y la parte mental. Eso ya después les explico más adelantito, ¿sí? Bueno, cuando escuchen el sonar de mi campana, de mis campanas, despertaremos, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Voy a dar la técnica. La técnica es, primero escaneamos nuestro cuerpo. Yo los voy a guiar. Después de escanear nuestro cuerpo, vamos a focalizar y a poner toda la atención en nuestra respiración. Y una vez que focalizamos y ponemos la atención en nuestra respiración, los dejo para que se concentren sin que estén parloteando cuestiones mentales que hicieron ayer o van a hacer mañana. Concéntrense única y exclusivamente en la respiración y se dejan guiar en una pantalla que ustedes van a crear mentalmente para que con su respiración los lleve a hacer la meditación, ¿sí? Y cada vez que lleguen pensamientos o cuestiones a su mente, déjenlos pasar, no se enganchen, ¿sí? Concéntrense nada más en su respiración, ¿sí? ¿Alguna duda? Ninguna. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer la posición correcta, ¿sí? Si están sentaditas, sentaditos ahí en su sillón favorito de su escritorio. Si alguien de ustedes quiere y tiene un sofá al lado cerca de ustedes y se quiere tumbar ahí, túmbense, no pasa nada. También es posible. Miren, ya Silviano se va a ir a acostar a la cama, seguro. Muy bien, Silviano. Sí, Silviano, ya te conozco, sí, si eres así como que bien like. Ok, muy bien. Se pueden acostar, tumbar, ¿eh? Pónganse a gusto, cómodos. Eso, muy bien, Silviano, muy bien, Lisette. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Es posible que sientan a lo mejor un poquito de frío por la temperatura, al menos aquí en Morelia bajó un poquito. No sé cómo está en Zacatecas, en el Estado de México, ¿sí? En Guadalajara, Iván. Si no, pueden siempre poner una pequeña, ¿cómo se llama? Rebozo, cobijita, sábana, lo que quieran para calentar sus piernas. Ok, empezamos. Apaguen su video en su celular. Vamos a empezar. Para que estén más a gusto, más cómodos. Apaguen eso, muy bien. Empezamos. Muy bien, vamos a empezar escaneando nuestro cuerpo. Pongan mucha atención. Vamos a iniciar de pies a cabeza. Lo primero que vamos a hacer es escanear nuestros pies, plantas de los pies, nuestros dedos de los pies, nuestros tobillos. Si hay presión, tensión, vamos mentalmente
a destensar. Acuérdense que hay dos tipos de neurotransmisores. Uno es químico y el otro es mecánico. Y manden el mensaje a través de estos neurotransmisores para que destensen esas partes. Ahora vamos a sentir nuestras pantorrillas, nuestras rodillas, nuestras piernas, nuestros glúteos. Si hay presión, tensión en estas partes de su cuerpo, destensen. Lleven esa información mentalmente y aflojen, destensen esas partes. Ahora vamos a sentir nuestra cintura. Vamos a sentir nuestro abdomen. Vamos a sentir nuestro plexo solar. Vamos a sentir nuestro pecho, nuestros hombros. Vamos a sentir nuestro cuello, sobre todo el cuello, que es una parte en donde se concentra mucha tensión, mucha presión. Destensen. Mentalmente lleven esa información a su cuello y destensen. Ahora vamos a sentir nuestra espalda alta, nuestra espalda media, nuestra espalda baja. Si hay presión, tensión, destensen. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Ahora sentimos nuestros brazos, antebrazos, nuestras manos, nuestros dedos de las manos. Si hay presión, tensión, destensen. Ahora vamos a sentir nuestra cabeza. Si hay presión, tensión en ella, en la frente, en nuestro mentón, en nuestras mejillas, en nuestros párpados. Si hay presión, tensión en ello, destensen. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Ahora concentren toda su atención en su respiración.